Evangelio del día domingo 15 de septiembre de 2024, 24º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara el tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Muy buenos días. El día de hoy en el Evangelio es uno de los evangelios que creo que más se utilizan en los retiros, porque nos llena de mucha inspiración y de mucha meditación. Es un evangelio donde Jesús hace una pregunta de quién es Él, tanto para la gente, qué dicen los demás, como qué es lo que dicen sus discípulos. Y es que debe de haber una diferencia entre lo que opinan los demás de Jesús que lo que opinan sus discípulos. Pero no solamente la diferencia es en cuanto a una opinión, sino también en cuanto a la forma en cómo se vive. Porque si pudiéramos nosotros decir quién es Jesús sin palabras, sino con nuestro testimonio de vida, en realidad se va a diferenciar de aquel que no cree quién es Jesús o que no ha tenido la misma experiencia que nosotros. Ahora, no estoy dándote la reflexión, te estoy dando solamente la introducción, porque en realidad, en esta ocasión, cuando leía todo el evangelio que nos propone la liturgia, veía como algunos momentos muy fuertes, en donde si vemos todo el evangelio completo, nos vamos a dar cuenta que hay una enseñanza muy fuerte atrás de estas preguntas o de estas situaciones que el evangelio nos relata el día de hoy. Sin más, escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. A lo que quiero que ahorita nos enfoquemos un momento es de que Jesús está caminando por Cesarea de Filipo.
Y resulta que esa ciudad no es una ciudad religiosa, sino más bien fue fundada no por el rey David, fue fundada totalmente ajeno a la cultura hebrea. No es ninguna de las posesiones de las 12 tribus de Israel, ni nada por el estilo. Incluso su mismo nombre habla de que es del Imperio Romano, Cesarea de Filipo, del César Felipe. O sea, nada que ver con el pueblo de Israel. No es como Belén o como Jerusalén o como Cafarnaúm, que son nombres hebreos. Jesús los está sacando en una región donde no hizo milagros. No fue Cafarnaúm, donde hacía muchos milagros, o en el mar de Galilea, sino en un lugar donde no había nada. Ahí, en la nada, les pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién es Jesús? ¿Y quiénes dicen ustedes? Porque si Jesús les hubiera preguntado en el monte Tabor o después de haber hecho algún milagro, pues sería fácil responder, oh, tú eres Dios, tú eres... Pero cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Es cuando Él no ha hecho nada, cuando Él guarda silencio. Y ahí es donde más debemos nosotros demostrar quién es Dios para nosotros. Por ejemplo, después de un retiro es muy fácil decir, sí, Dios es esto y aquello en mi vida. Pero en los problemas, en las dificultades, ¿quién es Dios para ti? Ahora, momento enseguida, después de que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, momento enseguida Jesús les empieza a hablar de que Él va a padecer, va a ser traicionado, va a ser vendido, lo van a matar y que al tercer día va a resucitar. Y Pedro se lo toma aparte y le dice, no, lejos de ti que esto te suceda. Lo empieza como a disuadir, a lo que Jesús lo reprende y lo reprende de una manera muy fuerte. Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. ¿Cuáles son los pensamientos de los hombres a los cuales Jesús está reprendiendo en ese momento? Porque los hombres piensan que a la gente buena le va bien. Los hombres piensan que estar con Dios todo debería de estar bien. Y no es así. El Mesías, el Cristo, a quien Pedro profesa de fe, es el mismo que va a sufrir, que va a padecer, que lo van a asesinar, que va a morir en la cruz. Y Jesús es la persona más buena que ha existido. Y yo sé que alguien me va a decir, sí, pero Jesús tenía un propósito en su muerte. Sí, yo lo sé. Pero es mentira decir que a los buenos todo les va bien. No es cierto. A los buenos también les va mal. Por eso es importante saber quién es Dios para mí en los momentos de dificultad. Y si alguien me dice, pero ¿por qué es así? Pues porque así es la vida. Y hay que decirlo tal cual. Porque muchos, y da tristeza que el día de hoy predican un evangelio que algunos lo han llamado como el evangelio de la prosperidad, o yo diría el evangelio de la felicidad, de la dulzura, de la mediocridad, de la fantasía, donde, sí, cree y todo va a estar bien. Espérame, una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Son dos palabras diferentes. Creer, tú puedes creer, pero tener fe es adherirte a Dios aún en el momento de la prueba. ¿Por qué Dios deja que cosas malas sucedan? Pues sería bueno preguntarle a Él, ¿no? Pero algo sí te digo, que no seríamos capaces de disfrutar o de valorar la felicidad si no es en contraste con un momento de sufrimiento. Si no, ¿cómo vas a saber que estás feliz si nunca has sufrido? Te pongo este ejemplo. Una música, una melodía musical, la disfrutamos cuando tiene notas altas y notas bajas. No se hace música con una sola nota. Tiene que haber contrastes. Una pintura, una obra de arte, una pintura, es obra de arte mientras más colores y contrastes tiene entre las luces y las sombras. Si fuera de un solo color, no lo llamaríamos obra de arte. La vida, nuestra vida, tiene momentos buenos y momentos malos. Tiene momentos felices y momentos de sufrimiento. Y así es la vida.
Por eso Jesús, lejos de prometer así como que bienestar temporal bajo el concepto que tenemos el día de hoy de felicidad, lo que sí dice es que si alguien quiere ser su discípulo, que tome su cruz diaria y que lo siga. Y hasta este momento alguien puede pensar, entonces, ¿qué caso tiene tener fe y creer en Dios y como quiera nos va a ir, como la vida nos vaya marcando la pauta? Pues es que creer en Dios, tener fe en Dios, aceptar a Jesús en nuestra vida, nos hace elevar los ojos y poder contemplar toda la obra de arte. Y no quedarnos estancados en una nota musical, y no quedarnos estancados en una sombra de todos los colores que tiene ese paisaje pintado. El tener fe en Jesús nos hace caminar con Él hasta la resurrección, porque Jesús dice, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Lo contrario es quedarse estancado en un lugar. Y es tan peligroso quedarte estancado en una nota baja, en una nota de depresión, en un cuadro de sombras de esa pintura. Es tan peligroso quedarte ahí que quedarte estancado en una nota alta en la música o en un rayo de luz o en un cuadro de luz en la pintura, porque al querer quedarte estacionado en esa nota musical arruinas toda la melodía. Déjalo todo, suéltalo y deja que se escriba música. Déjalo todo, no te estanques, camina. Tener fe es la experiencia de llegar al cielo, no con la felicidad que entendemos el día de hoy aquí, sino con la felicidad de la vida bienaventuranza, de la eternidad. ¿Y cómo sería eso? Mira, te lo pongo como un ejemplo. A mí me ayudan los ejemplos. Es como la vida aquí en la tierra, es como estar saboreando un caldo o un menú o un platillo. Hay sabores dulces, sabores amargos, sabores salados, pero todos ellos dan esa sensación de que, lo que estás comiendo es exquisito, ¿no? Un plato de espagueti tiene muchos sabores de los condimentos, de las especies. Llegar al cielo es ya no comer más, sino tener la sensación de que quedaste saciado. Y esa sensación de satisfacción es mucho más hermosa que cuando estás probando en ese momento la comida. La sensación de llegar al cielo sería como se terminó el baile y quedas con esa alegría de haber disfrutado cada pieza musical. La felicidad en el cielo está mucho más allá de los parámetros que entendemos aquí como felicidad o tristeza. Por eso predicar un evangelio de felicidad es muy peligroso, porque Jesús lo que ofrece es que caminemos con Él y tendremos que pasar por sufrimiento, por dolor, por amarguras, pero con Él todo tiene sentido para resucitar. Y la felicidad del cielo está mucho más allá de los momentos pasajeros que pudiéramos tener aquí de felicidad. ¿Y tú, quién dices que es Jesús? Sobre todo en esos momentos de dolor, porque aquel que ha aceptado a Jesús logra apreciar la sinfonía de la vida. Y si alguien dice, Padre, pero ahorita están tocando notas muy bajas en mi vida, espérate, vienen momentos muy altos, pero tampoco te detengas en ellos, sigue caminando, porque nuestra vida aquí es un caminar, y conviene caminar con Jesús que nos llevará a la vida eterna. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que siempre nos acompaña y que nos habla con seguridad y firmeza, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía mi abuelita, el que quiera azul celeste, que le cueste. La vida espiritual implica también un esforzarse, si no, no tendría mucho sentido. La salvación ya la tenemos, Jesús no la ganó para nosotros, pero el aceptar y el crecer nuestra relación con Dios debe de ser algo que debemos de esforzarnos. No vayas a ser tú como Pedro,
Que en un momento bueno dices creer en Dios, tú eres el Mesías, pero cuando se acercan los sufrimientos reniegas y tratas de disuadir a Jesús. No, que nuestro pensamiento no sea como el de los hombres, sino más bien que sea como el de Dios, que está mucho más allá de los parámetros del bien y del mal de este mundo, sino que más bien está ofreciéndonos algo que sabe a vida eterna. Que tengas un excelente día.